Bienvenidos a este octavo capítulo de nuestro podcast Jaime Guzmán, Legado y Memoria. Hoy hablaremos de la creación de uno de los movimientos políticos más importantes e influyentes hasta el día de hoy, la Unión Demócrata Independiente. Para eso nos acompañan dos grandes invitados: Cristóbal García Huidobro, historiador, candidato a doctor en la Universidad de Oxford y escritor prolífico de algunos libros de referentes, ¿cierto?, como Manuel Montt y Pedro Aguirre Cerda. Hay gente más prolífica en todo caso, pero no. Pero también tenemos algunas cositas para... Sí, una biografía de José Manuel Balmaceda que debería salir en octubre o noviembre de este año, así que vamos que se puede. Va a estar esperando ese libro. También tenemos un protagonista y testigo de lo que fue la creación de la Unión Demócrata Independiente, Pablo Longueira, exministro, ex parlamentario, una persona prolífica en política, ha tenido una amplia trayectoria de más de 30 años. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien, feliz de compartir con ustedes esta grata conversación. Bien, para iniciar les voy a leer una pequeña cita de Jaime Guzmán, del aporte de la UDI en el periódico La Segunda, 14 de octubre del 83, poquito después de haberse creado la UDI. Quienes recientemente hemos conformado la Unión Demócrata Independiente, señalamos en su documento fundacional nuestro propósito de contribuir a forjar un nuevo modo de ser política, acorde a la realidad presente y futura, muy distinta a aquella que conocimos hasta 1973. Cristóbal, ¿cuál era ese estadio antes de 1973 y hasta 1983 que se funda la Unión Demócrata Independiente? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, en lo corto, digámoslo, claro, en 1973 el régimen que se inaugura ese año suspende, o mejor dicho, literalmente saca de la existencia a los partidos que eran parte de la Unidad Popular, que era la coalición que sostenía el presidente Allende, ¿no es cierto? El Partido Socialista, Comunista, el Radical y otros más, ¿no es cierto? Y estos partidos se declaran fuera de la ley, en el fondo. Hay otros partidos que van a estar en receso, la Democracia Cristiana, hay otros partidos que se disuelven, como el Partido Nacional, pero en general, claro, vemos un proceso de despolitización entre el año 73 hasta más o menos el 80, 81. ¿Por qué? Porque todo el periodo anterior, desde la década de los 40 aproximadamente hasta bien entrada la década de los 70, es lo que algunos autores han llamado un periodo de hipermovilización política. En el fondo, la política se respiraba, se comía, estaba en todos los ámbitos. En el fondo, incluso la forma en que tú determinabas que alguien entraba a un trabajo o no dependía de sus militancias políticas. Y lamentablemente la sociedad chilena se empezó a dividir en los míos y los nuestros, ¿no es cierto? Los tuyos y los tuyos y los nuestros, en fin, una división que es malsana en el fondo y donde, como te decía, la hipermovilización política, es decir, donde la política supera todos los espacios de la vida, ¿no es cierto?, al punto de que convierte a la política en el oxígeno que respira la sociedad, transformó a Chile en una sociedad que eventualmente termina quebrándose precisamente porque ni el sistema institucional ni constitucional en Chile dio el ancho para poder resolver la crisis, más todavía cuando el gobierno de la Unidad Popular tenía o había decidido tomar la siguiente postura: amarrarse a los mástiles producto de la derrota que sufren en marzo del 73. El Parlamento para Allende no funcionó, en el fondo, que era el eslogan de esa campaña, y quedaron en un jaque entre la CODE, la Confederación Democrática, que aglutinaba a la Democracia Cristiana y al Partido Nacional y otros partidos más chicos, y contra la Unidad Popular. En el fondo íbamos a estar juntos hasta 1976, le guste a quien le guste. Entonces, eso por un lado. Pero va a haber un cambio importante hacia el año 82 que tiene que ver precisamente con la crisis económica que va a azotar no solo a Chile, sino una crisis global, es una recesión global, pero a Chile le va a pegar muy fuerte. De hecho, de repente como que recuerdo un poco lo que pasa el año 31. Hay un documento de la Sociedad de las Naciones del año 36 que dice que Chile es el país más afectado por la crisis del 29. Tuvimos 11 gobiernos en 18 meses. Entonces, a Chile no le pasó eso desde el punto de vista político, pero el cataclismo económico, donde tenías el dólar fijo a 39 y que se dispara en cosa de días, donde tienes una presión inflacionaria brutal. Nosotros estábamos celebrando y casi descorchando botellas de champaña en el año 81 porque teníamos una inflación de un dígito, la primera vez desde desde el año 58 con Alessandri Rodríguez, ¿no es cierto? Y donde estamos acostumbrados a tener inflación del 25, 30, incluso el 40%. Durante el gobierno de Ibáñez llegó hasta un 100 en algún momento, el segundo gobierno. Entonces vinieron de nuevo todos los nubarrones de la crisis, vino todo el temor de la devaluación y más encima una destrucción de empleos brutales. O sea, las cifras del INE
se calculaba que era más o menos un tercio de la fuerza laboral chilena que está fuera del mercado, ¿no es cierto?, que había perdido su trabajo. Quizás fue mucho más. Hay estudios de economía que dicen que fue mucho más. Entonces la situación es bien grave, ¿no? Y eso, de alguna manera, revitaliza la discusión política, fundamentalmente desde el punto de vista de la oposición al régimen del general Pinochet, pero también de grupos políticos que van a tratar de alguna manera, incardinarse a la política de lo que era el régimen militar. Entiéndase, el Movimiento Unión Demócrata Independiente, que es el primer nombre que tiene la UDI, y que además encima se va a juntar con otros grupos que ya existían, entiéndase, Nueva Democracia, el Frente Nacional de la Juventud, que eran de alguna manera organizaciones que se crearon durante los primeros años del régimen militar con la intención, en el fondo, de alguna manera conducir la vida política de los jóvenes. Y los que no estaban ahí o eran neutrales o no les interesaba la política, o derechamente estaban en la clandestinidad, en el fondo cercanos a los partidos, digámoslo, o lo que quedaba de los grupos opositores del régimen del general Pinochet. Pablo, tú fuiste un testigo protagonista de esta época. Completamente. ¿Cómo fue la fundación de la Unión Demócrata Independiente? Bueno, la verdad es que todo lo que tú has resumido, yo soy parte, la viví, ¿ya? Y la viví de distintas formas. Yo nunca me imaginé en mi vida que yo me iba a dedicar a la política. Yo no vengo de una familia política, mis 4 abuelos son españoles, no tengo un entorno político, nunca en mi vida ocupé un cargo, salvo los que voy a empezar a comentar hoy día, pero así me fui incorporando yo y finalmente dediqué más de 30 años de mi vida al servicio público, como digo yo, más que a la política, pero bueno, fui un actor político. El año 82 yo soy presidente durante todo ese año de la federación y me titulo, o sea, termino ingeniería ese año, me caso ese año, todo me ocurrió el año 82 y ahí Jaime y yo ya nos juntábamos todos los martes y un día me pide que nos juntemos, entonces me dijo, Pablo, yo quiero que no vuelvas al mundo privado. Yo quiero armar un partido y quiero que me ayudes a armar un partido. Ya feo, lo voy a decir así, pero se ocurrió, tú tienes una sensibilidad, yo me había formado en San Ignacio, tú tienes una sensibilidad especial, no sé, entonces yo quiero hacer un partido de derecha comprometido con los más pobres y quiero que me acompañes en esto, va a venir tarde o temprano, ya Jaime y los Blandos luchaban mucho para que siguiera avanzando la apertura hacia el proceso democrático, entonces, bueno, yo tenía 23 años, ¿te fijas? Entonces al final, ya Jaime te acompaño, le digo yo. Ya, perfecto. Bueno, voy a dar otra explicación. Después, cuando ya en 83, entonces, ¿qué es lo que me dice? Perfecto, ándate de gerente de la revista Realidad en la mañana, porque tienes que cerrarla por la crisis. Sí, se acabó la revista Realidad, sí, se cerró porque no había plata, entonces quiero que se esté ordenado, no hay recursos, no hay plata, no hay publicidad, el país estaba quebrado. Entonces yo iba a la oficina de la Realidad que estaba ahí en la calle Agustina, al lado de la oficina de Juan Eduardo Ibáñez, me acuerdo. Esa era mi oficina y yo en las tardes... Y él quería que yo le organizara el mundo popular. Entonces, yo ahí empecé a volcarme con Luis Cordero, a trabajar y a construir el departamento poblacional de este movimiento, porque los partidos no existían. No estaban. Pero ¿qué es lo que ocurre? Viene esta crisis, quiebra el país, un tercio de los chilenos está cesante, viene el PEM, el POG, te fijas, vienen las protestas, viene todo. Y en el año 83 viene la apertura política, que se llama, y asume Jarpa, y también expulsan a los Chicagos de alguna forma de Hacienda y ponen a Escobar, que no voy a recordar el nombre de Escobar, pero bueno, sí. Jarpa Escobar. Entonces forma una dupla muy distinta a lo que venía y de alguna forma este gobierno empiezan a perseguir a los Chicagos, te fijas, empiezan a perseguir a los gremialistas que estaban en el gobierno trabajando porque finalmente el año 83, cuando volviendo a la fundación de la UDI, viene esta apertura, ya los partidos asumen un rol, ya asumen un ministro político como Jarpa, te fijas, y Jaime ahí rápidamente dice, yo necesito rápidamente dar una señal que quiero formar un partido político en todo lo que he hecho. Jaime, de los argumentos así que recuerdo, podría hablar mucho, la verdad es que no tenemos mucho tiempo, pero en el fondo uno de los argumentos que me decían, no puede ser que un país que tuvo la crisis institucional vuelvan los mismos partidos que existieron, que fueron incapaces de sacar la crisis antes del 73, ese era un argumento. Después me dice Pablo, yo quiero un partido cristiano, yo no iba a misa, él se enteró después que yo no iba a misa y una serie de cosas, no hizo curso, aquí a los de ingenieros teníamos curso de religión porque se enteró que yo nunca había ido a misa, mi papá no iba a misa, entonces se dedicó a
Bueno, puedo contar muchas anécdotas, pero en el fondo vamos a lo político. Entonces, y él, además, él tuvo problemas de salud en ese minuto, tuvo hepatitis, entonces, pero estaba desesperado, entonces al final tenía que formar, la declaración de principio corría, ¿cómo nos llamamos? Y me acuerdo como anécdota, y el gran argumento finalmente que era unión demócrata, discutíamos si era demócrata, democrática, todas las discusiones que como ingeniero eran para mí insoportables, pero era todo con argumentos y hay cristianos, porque está la DC, pero ya cada vez tiene menos cristianos. Ya, no hay un partido de derecha, entonces terminamos un partido de inspiración cristiana, porque era cristiano o de inspiración. Entonces había las discusiones que habían, los Villarroel, me acuerdo, bueno, muchos intelectuales, los líderes que de esa época, y al final terminamos Unión Democrática Independiente. Entonces, ¿por qué? Porque además, me acuerdo del argumento, entonces nosotros, así como a los demócratas cristianos les decían demócratas cristianos, a nosotros nos van a decir demócratas independientes, porque el mundo, la derecha más independiente, los demócratas independientes. Entonces tú ves todas las primeras declaraciones, Jaime, nosotros los demócratas independientes, como éramos partidarios del gobierno militar, nadie nos ponía demócratas independientes, así que nunca existió, pero Jaime seguía, escribía, nosotros los demócratas independientes, nunca en un diario apareció los demócratas independientes, así que la UDI, nos quedamos con la UDI. ¿Te fijas? Ese es el origen. Y para terminar, entonces cuando se forma la UDI, Jaime dice, bueno, tengo cuáles son los referentes de mi trabajo histórico, llamémoslo las organizaciones, los mundos que él dedicó mucho tiempo. Entonces, finalmente fuimos 6 los fundadores de la UDI. Y los 6 fundadores fueron elegidos, fuimos conversados, porque cada uno aportaba un afluente, llamémoslo así. Obviamente que antes que yo me involucrara en el gremialismo de la Chile. Obviamente que habían muchos dirigentes gremialistas de la Católica con mucha más historia mía, te fijas, junto a Jaime. Entonces, entra don Sergio Fernández, un fundador, porque él era la civilidad que había colaborado con el gobierno militar. Entra don Guillermo Elton, que era un gran dirigente, un gran abogado, que fue líder en el gremio del comercio de la Unidad Popular. Entra Luis Cordero, que había estado en la Secretaría Nacional de la Juventud, que había hecho un trabajo en el mundo juvenil muy importante. Entra Javier Leturia, como el último presidente de la FEU, que es representación del gremialismo en la Católica, y entra, bueno, Jaime obviamente, y entro yo como el sexto, digamos, como el gremialista que represento a las Chiles. Así se eligieron las 6 personas que fundamos la UDI en nombre de miles de otros dirigentes. Bueno, y al final hoy día queda Javier Leturia, quedo yo. Javier, entiendo, es tan republicano ahora. Sí. Así que yo soy, al volver, soy el único fundador que... Pero es un fundador en representación de miles de otras personas, ¿no? Y no es raro. Así nacemos. Y no es raro que Guzmán haya tenido esa postura, ¿no es cierto? No queremos repetir el plato de lo que pasó antes, porque claro, en el fondo, por ejemplo, Jarpa venía de Acción Nacional, que es el partido Jorge Prat, y después se termina fusionando con el Partido Liberal y el Conservador, y que era el Partido Nacional. Entonces era repetir las mismas lógicas. Y además hay otro tema, mira, esto quizás nos vamos a salir un poco de la lógica que estamos conversando, pero más encima, ahí hay uno de los grandes quiebres de la política chilena. Cuando tú miras, por ejemplo, el devenir de los partidos de derecha en Chile hasta el año 73, es muy difícil ver distinciones profundas, ¿no?, entre lo que era la derecha y la izquierda siempre en el ámbito de lo democrático. ¿Por qué? Porque tanto la derecha como la izquierda eran estatistas. La derecha era estatista porque era nacionalista, la izquierda era estatista porque era marxista o socialista. Claro, en fin. Claro, evidente. Y por eso tú te das cuenta, claro, hay algunos temas de principios, hay algunos temas de vínculos, llamémoslo hoy día valóricos, claro, que distinguían fundamentalmente a la derecha y la izquierda. Pero en general lo que hoy día es una de las distinciones, antes de la década de los 80 no existía. Era muy raro encontrar, o sea, tú tenías gente que defendía la libertad de empresa, etcétera, pero entre el gobierno de Jorge Alessandri tenías un montón de empresarios que lo único que querían era que taparan con aranceles, en el fondo, al ¿cómo se llama?, el comercio exterior, porque si el chileno es bueno y hay que empujar el comercio nacional, entonces, y cosas por el estilo. Entonces, yo te diría, con Guzmán y eventualmente después otros seguirían un camino similar, pero no dentro de lo que es la UDI, llegó una diferenciación o llegó la idea de, oye, ¿qué nos hace diferente al resto y cómo no vamos a repetir las recetas del pasado?
Yo lo encuentro bien interesante en ese sentido porque plantea una nueva forma, esto va a sonar medio trillado, pero una nueva forma de entender y hacer la política. Claro, perdona que te interrumpa porque está demasiado interesante esta conversa. Y también es importante entender que este proceso está acompañado con, digamos, llamémoslo, con Jaime Guzmán, los gremialistas, pero también con los Chicago Boys, porque obviamente que si no hubiera fallecido, acuérdate que Miguel Kass muere en 18 de septiembre del año 83, porque le declaran su cáncer. Yo me acuerdo cuando yo me fui el 82 luna miel, nos tomaron en el aeropuerto, él venía ya con su diagnóstico que era muy terminal, entonces Miguel obviamente hubiera sido un fundador de la UDI, ¿te fijas? Pero bueno, falleció lamentablemente a los 33 años y no fue fundador de la UDI. Entonces, aquí hubo una fusión, llamemos, de la parte constitucional, política, liderada por Jaime y por otras personas, y también todos los Chicago Boys que incorporan, te fijas, este cambio profundo, porque nosotros se nos ocurrió cerrar el país del mundo. La gente, yo digo, los jóvenes no saben, nosotros fabricábamos autos, fabricábamos televisores, se nos ocurrió toda esa locura, te fijas. Entonces, vino toda esta apertura política, porque tú dijiste algo súper importante, todos eran estatistas. Sí. Entonces, lo notable del gobierno militar, y también hay que reconocerle ahí un rol a Merino muy importante, te fijas, con el ladrillo, que el ladrillo en general, la gran mayoría de los que hacen el ladrillo, que es la base económica del gobierno militar, muchos de ellos provenían de la democracia cristiana, o mejor dicho, la gran mayoría, te fijas, venía más de un entorno demócrata cristiano. Y finalmente esta fusión de servidores públicos que van a colaborar al gobierno militar, porque a mí me pasó, puedo contar muchas cosas, pero cuando Carlos Bombal deja la alcaldía de Santiago, que fue un tremendo alcalde de Santiago, a mí me ofrecen que yo lo reemplace. Y a mí Jaime me prohíbe, me dice, de ninguna manera no quiero que tengas ningún cargo en el gobierno militar. No me dejó asumir. ¿Ya? Yo quería, tenía 20 y tantos años, bueno, Carlos había sido un tremendo alcalde, y finalmente no quería, ya, pero bueno, no asumí, ¿te fijas? Y bueno, y seguí volcado al mundo poblacional que estábamos construyendo en esa época. Entonces, finalmente viene esa apertura, nosotros fuimos a difundir, imagínate, la economía social de mercado, que hoy día prácticamente no discuten, sí, todas la comparten, que los aranceles bajos, bueno, cuando el país estaba quebrado, nosotros teníamos el PEM, el POG, sí, nos tocó todo el periodo de las protestas, te fijas, yo circulaba y circulábamos todos por las poblaciones y los campamentos, pero muchas veces las noches eran puras fogatas, digamos, uno se veía encerrado muchas veces, porque fue un periodo muy, muy conflictivo, durante los años 80, por llamarlo de alguna forma. En temas de estilo y fusión, los quiero llevar ya un par de años adelante. Ocurre que por vía periódico, si mi memoria no está fallando, Andrea Lamand envió un documento que es como esta necesidad de la unidad nacional, este imperativo de la unidad nacional se llama el documento. ¿Cómo llega? ¿Qué año es eso? Esto fue el 87, 86, 87. ¿No? Sí, 87. 87. Sí. Cristóbal, ¿qué está pasando principalmente en el mundo de las derechas que hace que esta, primero, necesite reunirse en un solo partido, que va a ser Renovación Nacional, y segundo, cómo empieza a tensionarse esas diferencias de estilo? Bueno, lo decía Pablo hace un rato atrás, que efectivamente a partir del año 82, 83 hay una apertura política. Claro. Entonces Jarpa se sienta a negociar el famoso acuerdo nacional con la Alianza Democrática, ¿no? Que en el fondo era toda la izquierda que no estaba proscrita por el régimen militar, pero que en el fondo el Partido Socialista, el Partido Comunista. ¿Sí? Piensa tú que el Partido Socialista trató de reconstituirse a través del MDP, el Movimiento Democrático Popular, con Clodomiro Almeida, pero todos sabemos cómo terminó eso. Y de hecho por eso mucha gente termina militando en el PPD, pero que era el frontón del PS, porque desembarca el Partido Socialista dentro del PPD, que era un partido originalmente de tendencias liberales clásicas, ¿no? Y el PAIS. PPD, dice tú. Claro, el PPD era un partido fundado por Subercasu y compañía, que era un partido liberal. Y el otro, el Partido de Acción, el Partido de Acción de Izquierda Socialista, el PAIS, que no duró nada también, pero también un partido instrumental. Claro. Entonces, el tema es que como ya, en el fondo, como dijo el general Matei el 5 de octubre del año 88, ya está clara la cosa, Jarpa y sus sucesores ya sabían en el fondo que el régimen de Pinochet tenía sus días contados. No lo digo que se iba a hacer un desplome, etc. Guzmán lo entendió también así. Damas y caballeros, viene la apertura democrática, vuelve el multipartidismo, así es que tenemos que estar preparados o si no la ola nos va a pasar por encima. Exacto. Y efectivamente ya para el año 87 estaba más o menos claro, ya
Piensa tú que el año anterior vino el atentado a Pinochet, ¿no es cierto?, en septiembre. El año 87 ya había más o menos una idea de que el régimen iba de salida y de hecho van a venir las negociaciones que van a llevar eventualmente al plebiscito el 5 de octubre. Entonces, que ahí podía o no ganar el gobierno. De hecho, sacó un 40 y tantos %, que yo creo que era un éxito. Si uno mira en el fondo que te comiste, te comiste, no sé, 5 años de inflación que te sumaban un 100%. Bueno, ese yo tuve grandes discusiones con Jaime. Sí. Por eso, entonces, y también viví ese periodo. Bueno, y el tema finalmente es que era adaptarse o morir. Y yo creo que Jaime Guzmán, que era un hombre en general, a ver, era un hombre muy teórico en muchas cosas, indudablemente, y un intelectual en ese sentido. Los intelectuales son re malos para la política práctica, porque piensan mucho, en fin, pero en general yo creo que tenía un don práctico en el fondo y que le hace entender que efectivamente aquí, como te decía, había que adaptarse. Ahora, ¿cuáles iban a ser los compañeros de ruta? Bueno, ahí era un poco distinto porque Renovación Nacional, al menos cuando tú miras el componente interno de Renovación en el año 87, no está muy lejos de lo que era el Partido Liberal, algunos ex militantes del Partido Conservador, unos pocos. Estoy pensando en el fondo que el Partido Nacional en conjunto terminó refundando, claro, o sea, renovó su Partido Nacional y de ahí una renovación nacional. Ahora, yo creo que Guzmán debe haber en buena fe creído que efectivamente podían haber sido buenos socios, pero bueno, eso terminó mal, pero vamos a hablarlo más adelante, digámoslo. Más adelante en este programa. En este programa, supongo. Ahora mismo. Pero no terminó bien, pero también, bueno, es que eso también tiene que ver con caminos propios. A ver, yo voy a contar una anécdota. Hace muchos años atrás yo publiqué en un libro un artículo sobre el toma de la Católica. Y Miguel Ángel Solar, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, me dice que después de todo esto, después del fin de la toma en la Católica, se juntan a tomar un café con Guzmán ahí en el Amalfi, que queda en la Punta de Diamante, claro, esa que está en Carmen con la Alameda. Ya no existe. No. Y la cuestión es que Solar le dice, bueno, Jaime, mira, pongámonos en la buena, creemos una nueva católica, etc. Y Guzmán le dice, no. Por ningún motivo yo tengo mi camino propio y la gente que está conmigo tenemos nuestro camino. Y ya desde el año 67, pues viejo, tú te das cuenta de que aquí ya había una decisión tomada. O sea, y esto es un clásico ajedrecista que te juega 4 o 5 movidas adelantadas, precisamente porque quiere saber, calculando más o menos cómo va a terminar el partido. Y en ese sentido yo creo que Guzmán evidentemente tenía su camino propio, vio si era compatible con Renovación, no lo fue. Y bueno, el resto ya es historia. Y hablando de historia... Ese fue el gran error de Jaime. la reunión con... Yo lo discutí mucho con él. Las discusiones más duras que tuvimos fue precisamente en ese camino. Porque nosotros, siguiendo un poco la cronología que estábamos hablando, se forma la UDI en septiembre del 83, la fundamos, muy rápido, muy apurado, porque él quería una señal para que no se le desarmara todo lo que había construido, decirle, mire, todo lo que hemos venido haciendo. Recuerda que Jaime ganan con los gremialistas a todos los partidos políticos, la Católica, o sea, fue una alternativa frente a la crisis que estaban viviendo previo al 73, ¿te fijas? Entonces, nos dedicamos a construir a un partido, este movimiento comprometido en el mundo popular. Nosotros teníamos comités, te fijas, por toda la población, partimos de cero, te fijas, teníamos una casa ahí en la calle Livingston, donde operó el departamento poblacional, y fuimos creciendo y formando comités, y quiero contar algo aquí porque esto es muy importante, ¿eh? Cuando nosotros logramos tener comités consolidados en el mundo popular, porque nos pasó que tuvimos un crecimiento muy explosivo, porque al final cuando tú penetras el mundo popular, después te dicen, mira, mi tía vive en Cerrillo, quiere que vayamos a formar también un comité de Cerrillo, del otro mi mamá vivía aquí en Pedro Aguirre Cerda, en fin, y bueno, empezamos y nosotros dábamos 3, 4 charlas todos los días, y había un relato, y nosotros transpiramos un relato en el mundo popular. Todos los días nosotros dábamos charlas sábado, domingo, no parábamos, seguían incorporando más jóvenes a dar estas charlas, íbamos formando comité, y cuando ya teníamos un comité consolidado llevábamos a Jaime, ¿ya? Yo de las conversaciones, de las muchas que tengo con él, porque lo que decía esto es muy importante, Jaime fue un intelectual, pero un intelectual que actuó en la política y con práctica, sí. ¿Te fijas? Porque hay intelectuales, con mucho respeto a todos, pero Jaime no, fue un actor en terreno, ¿te fijas? Entonces, y ese era el atractivo, o sea, tú con Jaime
hablar con Jaime cualquier día era muy profundo, era muy interesante, porque tú no hablabas en lugares comunes, todas las conversaciones eran profundas, todas eran conversaciones con mucho sentido, te fijas, él tenía mucha noción de no perder el tiempo, y te fijas, tenía una vida muy intensa, era un tipo que era muy difícil decirle que no, yo ya le había dicho que sí para acompañarlo en crear este partido, que nunca me imaginé el tiempo que iba a hacer, pero finalmente, y yo siempre le decía, el día que tú no estés, yo por esa misma ventana me voy, ¿ya? Bueno, todos sabemos cómo ocurrió y lo sabemos todos, pero finalmente él me invitó a este proyecto. Entonces, de la noche a la mañana, nosotros nos vemos, espérate, nosotros teníamos estos cuadros, y nosotros cada vez que ya consolidamos, porque muchas veces cuando armábamos un comité, pues tú en La Pintana o en La Pincoya, en las zonas más complejas, que no eran pocas, para un partido de derecha en toma lugares donde el Partido Comunista actuaba en el territorio, ¿te fijas? Tenía control del territorio, a pesar de que estaba en el gobierno militar. No, y espérate, Pablo, que además hay que añadir otra cosa más. Históricamente, salvo quizá en alguna época, el Partido Conservador a finales del siglo XIX, o sea, el mundo popular era ajeno a la derecha. Obviamente. Entonces, bueno, eso es lo que quería Jaime. Jaime eso, quería, para él era fundamental esta arista. Entonces, tan fundamental era que de las conversaciones de muchas que tuve sobre el dolor, sobre distintos temas, un día volviendo, me acuerdo de La Pintana en nuestro comité, en el auto, veníamos los dos, obviamente, y me dice, Pablo, yo quiero que me inviten más a estas reuniones. Para mí las reuniones más importantes de la semana son cuando vengo a los comités poblacionales, porque en ellos veo el rostro de Cristo, Pablo. Yo ahí me encuentro con Cristo, ahí está Cristo para mí. Entonces, para él, esta arista era la opción de los pobres, te fijas, tenía en su espiritualidad, que agreguémosla como un personaje que nunca, o sea, tú miras la última columna que escribió antes de que lo asesinaran y era sobre la Semana Santa, o sea, tú tenías, bueno, piensa tú que cuando él se entera que yo no iba a misa, que nunca fui a misa, entonces, pero ¿cómo? Hay que arreglar eso. Yo voy hay que a arreglar misa eso. y acompaño a la chica, pero ¿cómo? No sé qué. Bueno, nos hizo un curso aquí, éramos los ingenieros, Federico Valdés, Marcelo Ruiz, todo aquí tuvimos un curso con las pololas de religión, en fin, y yo la fe que tengo se la debo a él, ¿me entiendes? Y él me enseñó a buscar la fe. Así que no solamente desde esa perspectiva influyó en mí, no solamente que me cambió la vida, obviamente, sino que adicionalmente yo tengo una gratitud muy grande porque la fe que tengo hoy día, que cada vez mayor, se la doy, porque me enseñó a buscarla. Entonces, finalmente, no, yo puedo contar varias anécdotas de los pobres, tener bastante rato, pero bueno, el programa nos van a cortar de repente. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estuvimos trabajando el 83, 84, 85, 86, 87. Yo vivía en las poblaciones, en el Silva Enrique, en fin, todos los campamentos, porque el Partido Comunista, que en ese minuto la metropolitana se llamaba la Coordinadora Metropolitana, hizo la toma más grande que ha habido, que fueron 5.700 familias en La Pintana, ¿te fijas? Y nosotros, dentro de nuestro propósito, piensa tú que esta frase más famosa de Jaime, que vamos a disputarle palma a palma, fue que con Lucho Cordero se le ocurrió un día, demostrémosle a los comunistas que nos vamos a enfrentar en la calle. Entonces organicemos nuestro primer acto en la calle, lo definimos allá en La Pincoya, que antes era Conchalí, hoy día está la comuna de Huechuraba. Entonces organizamos esta cuestión y llevamos los comités, nos juntamos, ponte tú, 100 personas, no acuerdo, y de repente, pero en 10 minutos teníamos al frente 300 tipos lanzándonos piedras, se nos habían metido tipos debajo del camión donde hablaba Jaime, a la gente que habíamos llevado, y empiezan a sacar el cardán, tuvimos que sacar esto, a Jaime se le cayeron los anteojos, pero ¿qué pasa? La lluvia era pero de piedra, no te puedo imaginar. Y lo único que alcanzó a decir antes que ocurriera todo esto, le disputaremos palmo a palmo cada población al Partido Comunista de Chile. Ahí fue esa frase famosa en La Pincoya. Entonces, bueno, él tenía en esta opción por los pobres de un católico, él tenía este objetivo, su partido quería que fuera una opción para derrotar la pobreza en Chile. Entonces, para nosotros, esto no fue un trabajo, fue un compromiso muy profundo, ¿te fijas? Entonces, y para él también, obviamente. ¿Y qué es lo que nos ocurre de repente? Por eso le preguntaba yo qué año fue. Sorpresivamente un día, tú abres el diario y la Unión Nacional, el Frente Nacional del Trabajo, que era la Unión Nacional, situémoslo en Andrea Lamán y su grupo, el Frente Nacional del Trabajo, que era Fantuzzi, ¿te acuerdas? Sí, con Jarpa, y la UDI. Y ellos dicen, nos autodisolvemos porque venía ya la ley de partidos políticos para armar un solo gran partido.
A las 48 horas, habría que precisar las horas y los días, pero creo que no fue más que eso, el Frente Nacional del Trabajo de Jarpa acoge este llamado y se autodisuelven. Y quedamos nosotros. Y ahí empieza un proceso al interior nuestro, los que conducíamos la UDI, los que estábamos en el mundo popular. Entonces, finalmente se conversa para que fuera don Ricardo Rivadeneira, presidente, y consensuar el presidente y secretario general, y Gonzalo García, el secretario general. Entonces, ya invitan a esto. Entonces, tuvimos obviamente que no vamos, nosotros nos demoramos en responder, teníamos una presión tremenda. Entonces, Jaime finalmente decide disolver la UDI y aceptar el llamado. Entonces yo le dije, perfecto, Jaime, hasta aquí llegamos. Tú me invitaste a construir un partido comprometido con los más pobres de Chile, yo no me voy a dedicar a la política, no, si tú no vas, no vamos a ir. Entonces le dije, mira, Jaime, perdóname, yo no te hagas problema. Han sido años muy felices haciendo lo que estábamos haciendo, pero esto no te va a resultar, Jaime. Lo que nosotros hemos hecho, la derecha chilena no está preparada para recibirlo. No va a resultar. Entonces, perfecto, si tú crees que hay que ir, bueno, tenía otros que también estaban. Entonces llega un día a mi casa, entonces me dijo, Pablo, yo ya aceptaron todos, tú eres el único que falta, si tú no vas, no vamos. Entonces yo le digo, mira, Jaime, yo no soy nadie para que la derecha no se junte. Tú me invitaste a un proyecto que tú has estimado que hay que disolverlo para armar un gran partido de derecha. Perfecto, yo no me voy a dedicar a la política. Por lo tanto, no tengo problema. Bueno, Pablo, es muy simple, porque así era Jaime. Si tú no vas, no vamos. Entonces le digo, Jaime, ¿quién soy yo para que hagas esto? Esto es un chantaje moral para mí. Bueno, así se lo dije. No, pero algo de razón entonces, tiene, al Pablo. final, No, sí, es feo. tuve que ir. Pues imagínate quién soy yo para que no se uniera la derecha chilena. Y vamos a esto. Bueno, ¿y qué ocurrió? Que debiéramos hacer otro programa. Se instala, se construye esto, y al poco tiempo renuncia don Ricardo a la presidencia en aras de Jarpa. Es que hay que ubicarse en el contexto. Sí. O sea, Jarpa en ese minuto para los gremialistas, los Chicago, era, por favor, la personificación del completo, mal. del mal. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, de la noche a la mañana, estos tercios que venían, porque primero los vicepresidentes fueron Alamán, Jarpa, Jaime, todo fue un tercio, la comisión política un tercio. ¿Eh? De repente eran 2 tercios y un tercio y quedamos en minoría. Entonces Jaime me dice, para terminar esta primera, porque vamos a hacer otras más, me dice, ya angustiado en esta situación, en que Jarpa, el presidente del partido, venía en la elección interna, entonces me dice, Pablo, yo quiero que tú seas mi jefe de campaña, yo la única forma que tengo de salvar todo lo que he hecho en mi vida es que yo presida este partido. Perfecto, Jaime, no te preocupes, yo me encargo de esto. Vinieron la elección interna y nosotros arrasamos el afluente que venía a la UDI. ¿Te fijas? Porque nosotros aportamos el 80% de los militantes a Renovación Nacional. Entonces, bueno, y teníamos la elección ganada y lo echaron. Sí. Y lo echaron porque ya tenían mayoría, lo pulsaron y ahí tuvimos que desafiliarnos, reformar y después dejamos para el otro capítulo. Podemos conversar latamente. Pero así es parte de la historia. Pero para cerrar, y este estaba muy, muy entretenido, pero el tiempo pasa volando. Quiero preguntarte, Cristóbal, partir contigo. Esta es nuestra última pregunta y se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Quién es para ti Jaime Guzmán? ¿Cuál es el Jaime Guzmán que tú has logrado conocer gracias a tu trabajo como historiador, los documentos, lo que conoces? A ver, primero uno de los intelectuales políticos nacionales más notables de los últimos 50 años, te diría yo. En realidad me quedé corto, pero 60, 70 años, porque estoy pensando en la década de los 50, pero claro, efectivamente los últimos 50 años. Es una persona que, sobre el cual existe una mitología más o menos importante. Yo lo hemos discutido en privado con Benjamín en más de alguna ocasión respecto a la labor de Guzmán. Es una persona también que es hasta cierto punto incomprendida. Mientras Pablo hablaba, yo decía, esto no flota hoy día, bajo ninguna circunstancia. ¿A qué voy? Que en el fondo tú no puedes separar la visión católica de Jaime Guzmán de su ideario. ¿Ya? Vienen todos en un mismo paquete, ¿me entiendes? Y en ese sentido, hoy día esa visión incluso es hasta cierto punto rechazada, porque tus creencias para la casa y para afuera, todos somos laicos y que el Estado laico y todas estas cuestiones, en el fondo, a ver, los países los hacemos todos, ¿no es cierto? Y ahí tienen que convivir distintas sensibilidades, algunas que son creyentes, otras no, etcétera.
Y en el fondo, cuando te dicen, oh, qué maravilloso que tú seas consecuente con tus principios, sí, pero son algunos principios nomás los que son alabados por su consecuencia, más no los que tienen que ver fundamentalmente o que están vinculados con creencias religiosas. Ahora, evidentemente que la ecuación es compleja porque en el fondo, ¿cómo tú logras equilibrar eso en una república democrática? Bueno, ahí está la madurez de las instituciones de por medio. Y en ese sentido yo creo que Guzmán, claro, bueno, como dicen, usualmente le faltó pista. En el fondo, lamentablemente, su asesinato nos privó de un Jaime Guzmán que podría haber tenido una carrera muchísimo más dilatada. O quizá en algún momento, estoy jugando a la ficción, ¿no es cierto?, podría haber tomado el mismo camino que Longueira en algún momento y decir, muchas gracias, caballeros, la generación nueva se va a encargar de esto, yo me retiro a mis cuarteles de invierno, podría haberse dedicado a escribir, qué sé yo. Puede ser, ¿ya? Lamentablemente cualquier cosa que yo diga es contrafactual. Entonces me tengo que quedar con Guzmán del 40 y tanto al 91 y simplemente decir que, como te digo, es uno de los grandes pensadores, ¿no es cierto?, con una articulación que tiene distintas fuentes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su creación política y también de lo que escribió, ¿ya? Indudablemente uno esperaría que Guzmán hubiera escrito cosas más largas, ¿no es cierto?, de una densidad mucho más grande que lo que alcanzó a escribir. Hay algunos escritos dispersos, en fin, sus obras completas. Yo ayudé a trabajar en algo de la revista de Realidades dentro de eso, pero nuevamente faltó, ¿ya? Entonces con lo que nos quedamos es con un hombre que colaboró desde su perspectiva, ¿no es cierto?, con una idea, un norte muy claro respecto a cómo el deber ser. Se equivocó, indudablemente, en no pocas cosas. En otras cosas, quizá, perdonando la expresión, fue más papista que el Papa. Basta leer algunas de las actas de la Comisión Ortúzar, en fin. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que actuó con honestidad y que él pensó un Chile que finalmente terminó existiendo, no como él hubiera querido, pero que muchos de esos elementos se los debemos a él al día de hoy. Sin lugar a duda, esto es, al pasar lo que estoy diciendo, podría tener mucho más quilla lo que estoy hablando, pero indudablemente esa es la visión que tengo de Guzmán y de la labor que cumplió en el Chile de la transición y de la transición de los 80 y lo poco que le tocó vivir en los 90. Pablo, hemos hablado latamente también de la perspectiva de Jaime contigo, pero si nos pudieras terminar de retratar ese Jaime Guzmán que tú conociste, que hemos desarrollado durante esta conversación, y ateniéndonos al muy poquito tiempo que nos queda también. Mira, quiero agregar puedo agregar muchas otras cosas. Me cuesta hacer un resumen de un personaje único en la historia chilena, porque Jaime Guzmán no creó el gumanismo. Esa es la gran diferencia. Jaime Guzmán fue un intelectual que creó un ideario a la derecha chilena que está vigente hoy más que nunca. Tú dijiste algo que a lo mejor, si no lo hubieran asesinado, hubiera influido y hubiera hecho muchas cosas más. Pero yo creo que su martirio ha terminado siendo tal vez muchas más. Por lo tanto, tienes que comparar lo que hubiera seguido haciendo, que no lo vamos a ver, pero finalmente, cuando uno participa en una misa, a 35 años después, a mí me gustaría saber qué líder de la derecha chilena, 35 años después, va el presidente de la República y todo lo que estuvimos ahí, todos los que están a lo largo de todo Chile. Entonces, la influencia de Jaime Guzmán, no conozco un político de derecha que haya influido y haya contribuido a transformar el país, porque Jaime era una persona que él decía, mira, aquí lo importante en política es influir. Más vale ser un partido chico influyente que un partido grande e irrelevante. Nosotros nunca buscamos la UDI ser el partido más grande de Chile, nos convertimos por las prácticas y el estilo, lo que tú quieras, y por muchas causas, pero no era nuestro objetivo. El objetivo es influir. Y hoy estamos llenos de partidos grandes. Exactamente, por eso te digo. Entonces hoy día está lleno de partidos grandes, cada uno vota como quiere. O sea, Jaime formaba gente, se preparaba, los partidos tenían claro para lo que eran, te fijas, tenía un sentido, pero también te quiero decir algo, nosotros aquí discutimos mucho cuando nos definimos un partido de inspiración cristiana, no somos partido confesional, tuvimos discusiones muy intensas para cuando fundamos la UDI, ¿te fijas? Entonces, esto significaba excluimos, no excluimos, aquí, ¿te fijas? Toda una concepción. Entonces, él creó el gremialismo, no creó el gumanismo. Yo no creo en ningún ismo, ni el pinochetismo, ni el piñerismo, ni el gumanismo, ninguno. Creo solo en el cristianismo porque es divino y lleva 2000 años. Entonces, estos ismos, Guzmán no fue una oda a un señor.
Él formó jóvenes al servicio público, los preparó, dedicó mucho tiempo a eso, y creo que por eso su influencia de alguna forma sigue tan vigente hoy, incluso más que cuando a lo mejor él estuvo. Entonces, fue una persona también, que también lo quiero rescatar, de una coherencia en lo personal, pero a mí me acuerdo de esa conversación y me decía, tú te das cuenta lo que es la demagogia, el populismo, para él era engañar a Cristo. Él me decía, Pablo, si Cristo está en los pobres, entonces cuando tú haces demagogia, todas estas conversaciones que fueron para mí muchas, muy variadas, bueno, cuando tú tienes esa perspectiva del populismo, de la demagogia, entonces para nosotros transpiramos la UDI en las poblaciones, pero teníamos 3 principios básicos. Partidario de la economía social de mercado para sacar a los pobres de la pobreza, éramos partidarios de inspiración cristiana, en fin, todo, ¿no? Pero agregábamos siempre, y un estilo a hacer política. Y el estilo era la buena, la mala, rectitud, honestidad, coherencia, todo un estilo que fue lo que cautivó a muchas generaciones a ingresar a la UDI. Piensa tú que hoy día tenemos repartido en todos los partidos de la derecha o del gobierno, gente que tú militó en la UDI. ¿Por qué militaron en la UDI? Porque de alguna forma hubo siempre una coherencia a ese fundador que, dime tú cuántos ejemplos hay de políticos en la historia republicana chilena que sabiendo que si nos oponíamos a indultar a los terroristas le costaba la vida. Si Jaime nos dijo a nosotros que éramos 14 diputados, ninguno de ustedes va a hablar. Porque todos ustedes tienen familia. No necesito explicar lo que nos dijo, ¿no? Sí. Entonces, cuando asesinan a Simón Giovene, es que esto es importante que la gente lo sepa, ¿te fijas? Porque esto no fue una aventurilla de ir al mundo. No, nosotros fuimos a enfrentar la lucha de clase. Nosotros queríamos que en Chile los sectores más populares del país entendieran que las ideas para salir de la pobreza no son las del mundo de la izquierda. Entonces nosotros fuimos a enfrentar esa lucha de clase. Si tú eres pobre, eres de izquierda. Si tú eres rico, tienes que ser de derecha. Hay gente de derecha que cree que porque el rico tiene que ser de derecha y el pobre tiene que ser de izquierda. Nosotros no, fuimos a romper culturalmente esto que se había predicado por 100 años en Chile, ¿me entiendes? Entonces, fue un proyecto, bueno, quiero terminar para que se den cuenta la profundidad. El día que asesinan a Simón Giovene, que el primer mártir nuestro, que también se podría haber evitado el martirio, porque la esencia de un mártir es que se lo podría haber evitado. Claro, fue el 85, ¿no? El 86. 86. Claro, 2 de abril. Claro, este año son 40 años. Encima, claro, abril, exactamente. Sí. Entonces, el día siguiente. Entonces, pero espérate. Entonces, el día que lo enterramos, ya que lo asesinan el 2, lo enterramos el miércoles, creo que mal no recuerdo, nos invita a su casa a comer a Luis Cordero con su señora, la Magdalena, a Andrés Chávez con la Victoria y a mí con la Chicha. Yo tenía 2 hijos. Y bueno, veníamos del funeral, imagínate el impacto para nosotros que estábamos construyendo un mundo popular, un asesinato brutal de un dirigente que se lo podría haber evitado porque ¿qué es lo que hacía él? Como había protesta, porque el país estaba quebrado, le prohibían a todos los comerciantes abrir sus locales y él defendió su libertad de abrir locales y le dijeron, lo vuelves a abrir en la próxima protesta, te vamos a votar, y lo mataron. Se lo podría haber evitado, para que veamos la valentía que hubo en ese martirio. Bueno, esa misma noche, cuando nosotros fuimos al funeral, bueno, vamos a comer a la casa de Jaime, y estábamos los 7, y así era Jaime, ¿te fijas? Entonces te dice, bueno, ¿continuamos con la UDI adelante o no? Nos dice, porque el siguiente es uno de los que está aquí. Tú con tu señora, yo tenía 2 hijos, Andrés, Lucho, obviamente que seguimos. Y él fue 5 años después, fue él, ¿te fijas? Entonces al final, esto fue un compromiso, fue no fue una aventurilla de ir a conquistar votos al mundo popular o ir a repartir bienes para conseguir, no, fuimos a formar, te fijas, a crear una estructura. Y eso, ese fue el compromiso. Y ese mismo compromiso estoy reflejándolo en algunos, pero lo asumieron muchos profesionales, muchos jóvenes. Los dirigentes sabían que nosotros corríamos el mismo riesgo que ellos. ¿Te fijas? Entonces, ese fue el proyecto de Jaime, pero yo quiero rescatar su coherencia, su espiritualidad, en fin, muchas características que es muy poco común encontrar en los políticos. Pablo, Cristóbal, muchísimas gracias, y a toda la gente en sus casas los quiero dejar invitados a nuestro próximo episodio, que de hecho vamos a hablar sobre el asesinato de Jaime Guzmán. Nos vemos, que estén muy bien.